Norris. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Hemos tenido un pequeño problemilla, pero creo que ya estamos todos. Sí, Así ya estamos que, todos, sí. ¿estamos Sí, todos? ¡Bien! estamos todos. Bien, bien, bien. Fantástico. Bienvenidos a este programa un poco raro, un poco curioso, un poco loco como yo, ¿eh? Resulta que el otro día, no sé si fue el sábado, es que lo tenía que contar sí o sí. Resulta que el sábado, me parece que fue el sábado o el domingo, estaba viendo un directo en Facebook y no sé cómo fue que el directo se había terminado y yo seguía viéndolo, pensando que seguía viendo el directo. Y había un chico, ¿cómo se llama él? Juan Carlos Rojas, que me decía, no lo veo, no lo veo. Digo, que sí, que está ahí el directo. Dice, que no, que ya ha terminado el directo. Y digo, pero si yo lo estoy viendo. Dice, que no, no estás viendo, que estás viendo la grabación. Digo, que no, hombre, no, que no puede ser. Que sí, que esto es el vídeo. Y efectivamente, cierro el móvil, lo vuelvo a entender. Digo, ay, es verdad. Digo, estaba viendo el vídeo y no estaba viendo el directo. De verdad que lo mío es descojonante. A ver, bienvenidos al programa de Raki. No tiene nombre aún, ya le buscaremos alguno. Rosel ahorita me dijo de ponerle atardeceres con Raki, pero yo creo que es muy largo. No sé, digo, muy largo el nombre para ponerlo y tal. Tiene que ser algo sencillo, algo fácil de recordar. Así que seguiré pensando. En fin, hoy es un programa muy especial, más del habitual. Más que nada porque hoy es la primera vez que hacemos un directo a dos redes sociales a la vez. Desde Facebook y desde mi canal de Twitch, donde me puedes encontrar con Tiruraki. Aquí tenemos a Ricardo Espinoza, un filósofo. Bueno, mentira, perdón, un segundito. Estoy rodeada de tres filósofos muy reconocidos. Uno de ellos es Ricardo Espinoza, filósofo chileno. Luego tengo a Luis Roca, filósofo, profesor, director, lo ha tenido todo este hombre. Y Ana de la Calle, ella es una maravillosa compañera, había sido compañera de editorial y ahora es una gran compañera de literatura. Ella es también filósofa y además crítica literaria. Entonces, bueno, este programa va a ser muy diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque necesito que el público intervenga, haga preguntas, porque el tema de hoy es muy, muy curioso. Veréis, estábamos entre bambalinas desde las 6:30 que estábamos hablando un poco entre los tres, entre los cuatro, nunca me cuento, entre los cuatro, y de qué podemos hablar y que nos guste a todos. Y resulta que hemos dicho, pues hacemos las cosas desde el principio. No empezamos la casa por el tejado porque no se va a aguantar por ningún lado, así que empezaremos desde abajo de todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uf, madre mía, qué complicado que está todo esto. Haced una pequeña sugerencia. La próxima vez no me dejéis que tome mi té a media tarde, porque me pongo hiperactiva perdida. Y no puede ser. Y eso de un té, imagínate si fuera otra cosa. Nada. No, es un té, lo prometo que es un... Mira, tengo la bolsita aquí, a ver, tengo aquí la bolsita, mira, ¿ves? Esta es la bolsita del té, mira. Sí. O sea, no miento. Yo me tomo un té verde o un té no sé qué y me he puesto, como si hubiera hecho otra cosa, pero no, yo sigo con mis tés. En fin, volvamos a lo que era realmente importante y es lo siguiente. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la filosofía desde el buen inicio, desde lo que es la parte interesante, desde la parte que a todos nos puede gustar más o menos o nos puede interesar un poco más o un poco menos. Estoy segura que muchos de vosotros hemos tenido alguna época de nuestras vidas en las que nos hemos sentido un poco atraídos por los miedos, por las dudas, el quién soy, por qué existo, o por qué me pasa todo esto. Yo en mi caso, que es lo que les comentaba a ellos antes de empezar el programa, les decía, digo, yo cuando tenía 12 o 13 años, le hablaba a mi madre y le decía, mamá, dice, ¿y por qué pasa esto?
¿Y por qué aquello? Y mi madre, oye, Raki, ¿no puedes hacer unas preguntas normales? Decir, no sé, algo más, yo qué sé, que tengo que ir al baño y no puedo ir al baño, por ejemplo. Y digo, pues no, mamá, no, las cosas no funcionan así, yo qué sé. Tengo mis dudas, tengo mis preguntas y no me las sabe responder. Pues, y empecé a leer un libro que os lo recomiendo, que no me acuerdo el autor de la obra, y es La historia de la filosofía, o el mundo de Sofía. Una obra increíble en el que te introduce al mundo de la filosofía con la intervención de todos los filósofos desde, no quiero decir una barbaridad porque si no, estos tres filósofos me van a linchar y no quiero que me linchen. Así que tengo una preguntita para vosotros, así un poco curiosa, interesante, llamadlo como queráis. ¿Vosotros cómo definiríais la filosofía a día de hoy? A día de lo que es el siglo XXI, en fecha 12 de noviembre del 2020, con la pandemia, con las entradas estas de decir, ahora confinamos, ahora no nos confinamos. En fin, para vosotros, ¿qué es la filosofía como concepto? Además de, pues, un poquito de práctica, ¿no? A ver, ¿qué me puedes decir? Porque es una duda que tengo aquí que no sé cómo sacarla y a lo mejor me puedes echar un cable. No Pregunta sé, uno de los tres. Ana, Sí, no sé. estaba esperando. Ana, Venga, Ella. empiezo yo. A ver, yo diría que la filosofía es una actividad crítica y crítica significa, o entiendo, analítica y rigurosa, que de hecho lo que pretende es evidenciar aquello que no es evidente. ¿De acuerdo? Lo que está de alguna manera oculto, lo que está de alguna manera velado, porque tras las cosas o tras lo que nosotros podemos constatar cotidianamente a nuestro alrededor, sí, quizás siempre hay razones o causas que nos permiten entender o comprender o aproximarnos más a lo que sería una explicación, ¿no?, de esto que estamos sí. observando. Entonces, a ver, yo entiendo que la filosofía o los que nos hemos dedicado de una manera u otra a ella es una actividad, y en esto creo que, bueno, que a lo mejor alguno está de acuerdo, es un tipo de actividad que no solo interviene en lo que es el entorno a nivel de reflexión, a nivel de desvelamiento, desenmascaramiento, ¿no? Sino que yo creo que es una actividad que transforma ciertamente al individuo que ejerce esta actividad. Vale. Yo creo que si no hay esa transformación, realmente no ha habido una penetración de la lectura, de la reflexión, de la crítica. Bueno, recuerdo así levemente, un poco lejano, que en una entrevista que le hicieron a un filósofo bastante importante, no sé si será conocido por el auditorio, a Foucault, poco se le asocia con el mayo del 68 y tal, que decía que cuando él empezaba a escribir un libro no sabía qué pensaba sobre lo que iba a escribir, que para eso lo escribía precisamente, para averiguar qué es lo que pensaba sobre aquello, ¿no? Bueno, yo creo que la filosofía es un poco esto. Y de alguna manera, cuando a mí a veces alguien me pregunta, ¿y cómo se te ocurrió? Digo, es que no pude evitarlo. O sea, es como, yo entiendo que es algo que de alguna manera hay una especie de condición, no sé muy bien a qué se debe, ¿no? Lleva o te arrastra a esa disciplina, a esa actividad, porque es que no puedes evitarlo. O sea, yo no pude evitarlo. Si me hubiera, obviamente, igual que Ricardo y que Luis, supongo, orientado por cuestiones más pragmáticas de salidas profesionales, ¿no? Además, yo lo estudié en los 80, que había una crisis de paro en España bastante potente, pues realmente hubiera estudiado, no sé, económicas, empresariales, pero no se me hubiera ocurrido estudiar filosofía. Lo mío fue un salto al vacío, al abismo. Además estudié mientras trabajaba, porque trabajaba 40 horas y estudiaba la carrera simultáneamente.
Y fue un salto al vacío, al abismo, porque es que no podía evitarlo. O sea, bueno. Bueno, a veces Eso, por cierto. nos alejamos un poco de esa, de esa rutina clásica que es la de decir estudio, trabajo y estudio para algo muy específico para encontrar un trabajo de la manera más rápida y eficaz posible. Digo, no sé, en mi humilde opinión, porque además no soy una experta en cuanto a la filosofía ni en cuanto a las formas de ver la vida, pero hasta un cierto punto pues sí que podría decir que había alguien hace tiempo que me dijo, si tienes dudas y tienes miedos, no intentes esconderlas y sino encuentra respuestas para que te lleven a donde tú quieres llegar realmente. O sea, a través de las lecturas, a través de los libros de texto clásicos, de los que muchos de nosotros hemos crecido con los libros en las enciclopedias, el mapa mundi, todo esto que era físico, que no era nada virtual, se podía aprender muchísimo más de lo que nosotros hoy en día, o las generaciones que vienen detrás, están aprendiendo de otra forma. ¿Hasta qué cierto punto uno aprende para encontrar respuestas y no simplemente para llegar a un fin y de ahí estancarte? No lo sé. No lo sé, la verdad es que lo desconozco, pero no sé qué podría decir Luis Roca en este aspecto. Siguiendo la línea de Ana, yo reivindico una palabra, que es la palabra radical. O sea, me sabe muy mal que se identifique radical con cualquier cosa, con extremismos y... Radical quiere decir ir a la raíz de las cosas. Quiere decir esto, y hay que ser radical. O sea, yo creo que lo primero que tiene que quedar claro que, en fin, esto es una cosa que obviamos todos y muchas veces cuando, en fin, yo como he sido muchos años profesor de filosofía de adolescentes, ¿no? Pues bueno, un poco me decían, bueno, es que nosotros ya tenemos nuestra manera de ver las cosas porque, claro, igual los problemas de filosofía pues un adolescente de 17 años ya se lo plantea y todo esto. Y dice, bueno, si tenemos nuestra manera de ver las cosas, ¿por qué tenemos que problematizarlas? Y yo le decía, no os equivoquéis, o sea, vosotros tenéis, y todos, tenemos la visión de las cosas que nos han dado a través de la ideología de la sociedad en la que estamos. O sea, las opiniones, esto también hace gracia porque estamos en el mundo, digamos, de la opinión y la mayoría de opiniones es repetir lo que oímos, lo que se dice y esto es lo que la filosofía cuestiona. O sea, la filosofía, yo creo que la palabra más contraria, digamos, a filosofía es ideología. Estamos todos imbuidos en la ideología que nos han desde que hemos nacido a través de los medios, la familia, la escuela, tenemos una ideología. Y el error es pensar que esta ideología es nuestro punto de vista, porque simplemente es la manera como repetimos, más o menos, lo podemos repetir a nuestra manera, pero estamos repitiendo lo que nos están diciendo. Palabras. Entonces, la filosofía invita, digamos, a pensar, y pensar no es fácil. Pensar no es fácil. Y pensar quiere decir ser radical, ser crítico, como decía Ana, y quiere decir ir al fondo de las cosas. Y lo que tiene de bueno, que estoy de acuerdo con ella, que realmente te tiene que, de alguna manera que transformar, es que cuestionar la ideología te permite ver horizontes diferentes. Porque estamos en una sociedad que parece que podamos elegir mucho, pero todo lo que elegimos está dentro de lo que nos determina, digamos, esta ideología, ¿no? Y este ser radical y hacerse preguntas y ver las cosas de otra manera, no solo te permite cambiar, que estoy de acuerdo con Ana, en el sentido que ves las cosas de otra forma, sino que te permite cambiar en el sentido que ves otros caminos. No porque la filosofía no te diga lo que tienes que hacer, que no te lo dice, pero te permite ver un horizonte diferente del que es el horizonte que ves tú en el momento que intentas pensar por ti mismo. Que vuelvo a repetir, que parece muy fácil, pero vamos, pensar por uno mismo no quiere decir inventarte nada, ¿eh? No estoy diciendo, evidentemente todos estamos muy condicionados
Pero Sí, a partir de perfecto. todo este condicionamiento, de toda esta herencia que tenemos, ser capaz de esto, pues de hacer un análisis, una reflexión radical por ti mismo y que puedas de alguna manera distanciarte de toda esta manipulación, que de hecho estamos en una sociedad que no parece autoritaria, pero que nos está manipulando constantemente. Y no solo lo que pensamos, No, no, en en lo que cada uno de los queremos y lo que movimientos, hacemos. sí. Perdona que te corte un momentito, Luis, pero me No, no, gustaría ya. saludar a toda la gente que está entrando ya en nuestro directo. A Cristina Gracia, Jordi Matamoros, a Enric Peris, que los tres me siguen desde el minuto 1 y desde el primer programa y se lo Fans, agradezco muy muchísimo. fans. Después, Cristina Gracia dice, yo odiaba, era una María del bachiller. Ahora me encanta desde que leo cada mañana a Ana. Ay, Ana, Ay, has hecho una labor bien, increíble. Has bien, bien. hecho una gran labor. Jesús Picó fue uno de los invitados que tuve la semana pasada como poeta. Es un gran poeta, ha participado en muchísimos concursos, ha ganado muchísimos concursos y fue un honor tenerlo en mi humilde programa. Dice, buenas tardes, veamos qué nos depara la tarde. Solo sé que no sé nada. ¿O sí? Sí que lo sé. Pues no lo sé. Yo la verdad es que no tengo ni idea de nada, así que yo sigo con lo mío. Bueno, esa pregunta de decir, bueno, la pregunta no, esa afirmación de decir, solo sé que no sé nada, ha triunfado por todos los medios y durante décadas prácticamente. Y sigue existiendo y sigue muchísima gente en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, que yo lo suelo ver mucho, dicen, pon una foto de lo que sea y ponen, solo sé que no sé nada. Digo, qué filosófica que te has puesto hoy, por favor, por favor. Digo, has pensado muchísimo para poner esa frase. En fin. Nicolás Puente también es uno de los autores y compañero de editorial. Dice, buenas tardes, entiendo la filosofía como un intento de responder a las preguntas más importantes del hombre. Esa es una teoría que a lo mejor Ricardo me la responderá en 0, segundos. Quería saludar a un par de personas más y seguimos adelante. Eva Pérez, ella es una lectora muy fan además de ser muy fan, es una gran lectora y amiga de la literatura. De hecho, todas aquellas personas que estáis aquí sois amantes de la literatura por narices prácticamente. O sea, no cabe otra. Una persona que me diga, no, es que yo no leo, digo, fuera, no te quiero en mi programa. Yo no veo televisión hace 20 años. Exacto. Exacto. Y todas mis parejas no tienen televisión, o sea, no puedo, no es imposible. No hay televisión en mi vida. No hay. Qué suerte. Yo tengo libros, sí, tengo televisión, sí. Intento intercalar ambas cosas porque una me atrae, o sea, una me beneficia de una manera y la otra de otra manera. Así que aprovecho los dos medios. Jordi Matamoros dice, para mí la filosofía es la raíz del pensamiento libre. Veo que hoy estamos rodeados de filósofos. No lo sabía que tenía filósofos y ahora estoy viendo. Rosel Lorite dice, esta sociedad consumista ha dedicado sus esfuerzos a formar a sus jóvenes en tecnología, finanzas, economía, etc. Y ha olvidado las humanidades y el crecimiento personal con auténticos maestros para hacer seres realmente humanos. Bueno, Ricardo, por favor, dime Bien. algo. Dime algo, por favor. Gracias. Dime algo. Raki, como todo el mundo te dice Raki, te voy a decir Raki, porque es impronunciable tu nombre. Raki, te voy a decir Raki. Me puedes llamar Raki. Porque tiene un patrón, no puedo pronunciarlo, no puedo decir. Yo tampoco. No, yo suelo decir siempre que recomiendo que me llamen o Tiru o Raki. Es mucho más fácil, mucho más corto y más cercano. Así que bueno. Bueno, gracias a ti por el programa, gracias por volver a ver a Luis después que nos tomamos, no sé, una cerveza, algo nos tomamos con Jordi en un bar en Barcelona. Y Ana la conozco por las redes sociales, y es un gusto estar con toda la gente, con los amigos, con Jordi, con todos los amigos que están ahí. Para mí la filosofía es una necesidad, incluso me ha dado problemas afectivos, espirituales, sociales, políticos tremendos. O sea, la filosofía va para mí asociado a
a escribir con sangre y con amor, o sea, no puedo no tener eso. Hay como dos cosas fundamentales en mi vida, que es amar y filosofía. O sea, son dos formas de amar y esas me constituyen constantemente. Ahí está mi intensidad y ahí está mi radicalidad en el sentido de Luis, y ahí está también mi dolor, porque la filosofía trae mucho dolor, mucho dolor, tremendo. Si te contaran mi vida se pondrían a llorar, mucho dolor, pero en ese dolor uno afirma. Y ahí puedo decir un poco lo que decía Ana. Yo estudiaba ingeniería en Chile, en una época de la dictadura de Pinochet, o sea, un país de hecho mierda, una dictadura muy totalitaria, horrorosa. Y ahí, y como era bueno para las matemáticas, era además muy pobre, y como era bueno para las matemáticas, si estudiaba ingeniería tenía el futuro asegurado. No es político, se construyen puentes, carreteras, en Sudamérica es muy importante la ingeniería, está asegurado. Y estudiando ingeniería, en esa pobreza extrema, empecé lamentablemente a tomar cursos de filosofía. Leía a Hegel, leía a Nietzsche, leía a Heidegger, a Foucault, a Gilles Deleuze, a los grandes físicos, a Einstein, a Heisenberg. Y ahí me gustó tanto la filosofía que me fui, me quedé todo tirado. Mi madre lloraba, mi padre no entendía nada, mi padre era un carnicero, no entendía nada. Mi padre pensaba que era un loco comunista, no sé, un loco, trastornado, un delirante. Mi novia me dejó. Yo estaba muy pero ella me quiere un montón, me sigue por la red. Yo tenía 18, 20 años, me dejó a la semana, porque era un loco perdido. Fue un desastre. Mi madre no me hablaba, mi abuela me hacía bullying, era como un loco. El futuro estaba asegurado y me iba a la izquierda, al comunismo, a la radicalidad, y perdido. Y a lo mejor a la tortura, me agarraban los grupos fachos de Pinochet. Entonces ahí empecé la filosofía. Y ahí apareció lo que claramente dice Ana y Luis, que comparto, que la filosofía es como un elemento reflexivo crítico, de reflexividad crítica y a la vez de transformación. Hegel tiene una idea muy buena que es dura, que se llama la idea absoluta. La filosofía es un método, como dice Jordi, el filósofo Jordi Matamor, es un método de liberación de lo empírico. O sea, es un método de transformación, que está lo teórico y la praxis articulada. Son categorías que te permiten ver la caverna ideológica, y en esa caverna ideológica donde uno está, puedes salir y transformar. Ese juego ya está en el método de la idea absoluta. Y Nietzsche lo hacía mucho más bello. Nietzsche decía el espíritu libre. O sea, el danzarín. O sea, Nietzsche justo tuvo que dejar hasta la filología, dejar la academia, dejar las ideas, dejar a los colegas, dejar a la pareja, dejar a los Wagner, dejar todo, morirse casi de hambre, volverse solitario y libremente ponerse a escribir. Y aparece la Galla Ciencia, y aparece Zaratustra. O sea, es un espíritu libre que con sus categorías te permiten visibilizar la caverna ideológica en la que estás y a lo mejor te permite salir. Pero el dolor que eso, acuérdense de Platón, la gente en la caverna, el que se libera lo matan, se lo cargan, nadie quiere liberación, la gente quiere estructura ideológica. Ya Platón decía, ¿cómo es posible que mataron, que el pueblo de Atenea, los sabios de antiguo, se cargaron a Sócrates? Lo cargaron porque nadie quiere transformación alguna. Bueno, la filosofía tiene mucho dolor, y más en estos tiempos del siglo XXI. El laberinto actualmente es el capitalismo, el laberinto que venían a Nietzsche o Hegel como de niños en el laberinto que estamos ahora, que queremos salir y no salimos nunca. O sea, ahora la cosa es más compleja y más pandémica. Entonces, pero tenemos la conectividad virtual y otras cosas, pero la filosofía va con sangre y con amor, y por eso es necesaria. Y si la gente se vuelve filósofa, mejor. Pero hay que desconectarse del clúster del laberinto capitalista, si no es como un juego lo más. De todas formas, en esto que estás diciendo, Ricardo, yo querría romper un poco una idea que hay absolutamente falaz de que ejercer la actividad filosófica te hace más feliz. No. Sí. No, yo ya sé yo que, ahí tengo que discrepar, lo siento, pero no. Sé que vosotros lo tenéis muy claro, pero quiero criticarlo, porque a veces a mí me molesta mucho ir a una librería y ver la filosofía junto con los libros de autoayuda. Sí. O sea, me coge un ataque de nervios que tengo que irme de la librería. Entonces, bueno, a ver... Es un error que es bastante común cuando vas a una librería y te encuentras este tipo de... Igual que el erotismo, igual que la poesía, lo juntan con la prosa poética, y dices, no, a ver. Si clasificas, hazlo bien, hazlo por géneros. No metas espiritualismo con autoayuda, ni metas
filosofía con, yo qué sé, con la novela negra. No. Con JJ Benítez, por ejemplo, claro. Por ejemplo. No, tienes razón, Ana, porque es que, y tiene razón Ricardo, lo que han dicho, porque es que justamente el problema, y esto estaba hablando antes contigo, que la filosofía ahora parece que está de moda, pero es una falsa moda porque mucha gente lo que busca es respuestas en los libros filosóficos. Y si la filosofía da dolor, y en esto estoy de acuerdo con Ricardo, aparte de muchas otras cosas, es que nunca te da una respuesta. O sea, la filosofía es una pregunta, toda tu vida es una pregunta, que Correcto. cualquier respuesta te lleva a otra pregunta. Y el filósofo no puede tener, digamos, una seguridad. No tiene. Las respuestas te las da la religión. Y todo lo que da respuestas... Y la política da respuestas. Es religión. Y la filosofía... No, es que no somos creyentes. No, o sea, estamos constantemente cuestionando, y esto sí que es verdad, que es vivir en cierta manera en un abismo, ¿no? Porque no tienes nada, digamos, a lo que cogerte en el sentido de algo que te dé seguridad, de una respuesta definitiva. Y claro, esto es la parte de la grandeza de la filosofía, pero que también es difícil, porque es un deseo, bueno, esto es el mismo sentido, digamos, de la palabra filosofía, ¿no? Que en el libro de Platón del banquete, que curiosamente es un libro en el cual, es el único libro de Platón en el cual la persona que habla no es Sócrates, sino que es Diótima, que es una mujer que dice que el deseo siempre aspira a una cosa imposible, el objeto del deseo es imposible. Entonces, el filósofo, a diferencia del científico, que es muy respetable, pero es otra cosa, sí. El científico lo que hace, encuentra respuestas, pero nosotros como filósofos estamos en un camino que es un camino que busca una verdad que es absoluta y a la que nunca acabas de llegar. Y entonces, en este sentido, pues bueno, el placer y el dolor de la filosofía es estar siempre en este camino. Bueno, no sé si Ricardo y Ana están de acuerdo, pero... No, solo querría, aprovechando esto que has dicho, desmitificar la ciencia. O sea, yo creo que los científicos encuentran respuestas absolutamente provisionales, que, bueno, que están contrastadas, que tienen su método. Ya sabemos que a través de en filosofía se estudia historia de la ciencia pero, a ver, la ciencia no es un saber acabado y perfecto y que nos da respuesta a todo. Es más, yo creo que a lo fundamental no puede dar respuesta, porque de eso es de lo que se ocupa la filosofía. Pero es que además estamos viendo que en medio de una pandemia en el siglo XXI, justo la ciencia, que tendría que ser quien pudiese dar respuestas, nos está dejando un poco, no sé, como desamparados, ¿no? En el sentido de que hoy oyes que las superficies, mañana los no sé qué. Es decir, que a mí me ha sorprendido relativamente lo en pañales que está la ciencia médica. Esta es una posibilidad y la otra posibilidad es que estemos, y ahora introduzco un tema que a lo mejor no, pero otra posibilidad es que estemos ante un virus que realmente se ha gestado en un laboratorio y que tiene una capacidad desconocida de ser combatido. Yo son las únicas posibilidades que veo. O la ciencia no era tan potente como nos hacían creer, o el virus tiene truco. Voy a decir algo sobre el virus. Voy a hablar en nombre del virus, ¿ya? Del SARS-CoV-2, ¿ya? Y de la enfermedad del COVID-19. Yo creo que hay algo bueno del virus y de la pandemia, y empecemos las pandemias de cólera o las de gripe, siempre estamos con pandemia. El virus visibiliza dos cosas, ahí para la gente que está escuchando también está haciendo preguntas. Y ahí las preguntas también. Trae dos cosas. Por un lado, muestra lo que dice Ana, pareciera que el establishment científico
técnico, tecnológico a la altura del tiempo en el siglo XXI, del G7, del G10, de Estados Unidos, Alemania, Europa, Londres, del imperio chino, el imperio estadounidense, no estaba ni a la altura porque en el G7 está destruido, o sea, Nueva York, Francia, Italia, Inglaterra destruido, o sea, pareciera que es tanto, con el famoso G5 que pelean los chinos, pareciera que no era tanto la altura de los tiempos como se nos venden en Netflix o en las conectividades, no era así. Lo segundo, lo que muestra que cuando uno va, yo viajo bastante, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Nueva York, los hospitales, la parte pública estaba hecha mierda, triza, o sea, completamente es un escándalo, no solamente en Latinoamérica, que es casi como normal que nosotros en nuestros países esté hecho triza todo lo público, la escuela, lo sanitario, lo laboral, la alimentación, que en Sudamérica sea a contracorriente, es que sobrevivir en el día, pero en el G7 y en Europa, todo el aparato desde la residencia a la escuela, para qué decir lo sanitario, es un escándalo. Entonces uno puede ver la expresión del capitalismo, cómo fue destruyendo y abandonando las instituciones, y las instituciones fueron capitalizadas. Es un tema importantísimo. Y tercero, en mi lado nietzscheano, pareciera que el virus, o todo lo que genera, como diría Agamben, el estado de excepción, estado de alarma, cuarentena, confinamiento, toque de queda, y todo lo que genera en torno a lo libre, pareciera que el hombre somos precarios, o sea, somos como estructuras abiertas, como hoyos existenciales, que no nos soportamos ni a nosotros mismos, menos con un otro. Entonces algo pasó en los confinamientos en Europa y en Sudamérica, en todas partes, que las personas están hechas trizas, con un nivel de depresión, de angustia. Por lo que conozco, los amigos psicoanalistas están como locos, o sea, trabajando hasta el día domingo, todos conectados, hasta con WhatsApp trabajando. Algo pasa, que el capitalismo se desactiva un poco, la producción y distribución de capital, y la producción y distribución de la subjetividad se paraliza y algo pasa en el humano, en la familia, en la pareja, con uno mismo, con los hijos, que queda uno hecho como abandonado. El laberinto se detiene un poquitito y a las 3 semanas ya estaba más maltrato, más rollo, problemas, y la gente conectando a lo que sea, para que no soporta el orden estructural propio del humano, eso abierto que es el humano, das offene, como hablaba Heidegger, eso que es ese animal abierto e inespecífico que somos, sin sentido alguno, el humano no lo soporta. Y uno puede entender ahí por qué el capitalismo tiene tanto éxito. Si la gente busca nueva normalidad, busca el capitalismo para que opere la subjetividad y tape el hoyo. Yo creo que ha sido increíble lo que ha pasado, como casi un experimento filosófico hoy, y va a seguir, yo creo que va a seguir mucho tiempo más. Sí, yo estoy... Os voy a cortar un momentito porque me gustaría leer algunos comentarios que tenemos aquí en el lateral del vídeo, ¿vale? Bueno, del vídeo no, del directo. Y a ver dónde, es que me he perdido ya. Resulta, Pablo Martín, no sé si alguno de vosotros lo conoce, yo creo que eso es un lector, un visitante nuevo. Bienvenido, por cierto, bienvenido. Y dice, ¿por qué o mejor, para qué? Jordi Matamoros dice, la filosofía tiene un toque de droga, ponzoñosa, pero sarna con gusto. Muchas veces no pica. Bueno, depende cómo lo mires. Nicolás Puente dice... ¿Eh? Es que él no es filósofo. No. Bueno, espera, que tenemos más comentarios y verás que nos sorprenden. Hoy me estoy quedando muy sorprendida con los comentarios. Nicolás Puente dice, lo que dice Ricardo tiene que ver con lo que hace falta, con lo que hace el filósofo, no con lo que es la filosofía. Ojito. José María Martelo Íñigo es un poeta y escritor de Asturias, muy buen amigo, que comenta, la filosofía está muy bien para el que entiende o estudia filosofía. Para la gente de la calle, la filosofía es algo así como una calle perdida y sin luz en plena noche. Es como, por ejemplo, cuando dicen que el ajedrez practicas con la inteligencia, ¿no? Para jugar al ajedrez. Está bien tratar de difundir la filosofía entre el pueblo, pero es difícil de que el pueblo lo entienda. Quizás lo que nos hace falta en este aspecto es que en cuanto a la educación nos introduzca la filosofía de igual modo que se hace las matemáticas, se hace la religión, se hace, no sé, las lenguas de catalán, castellano, inglés o todos los idiomas que se quiera, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista de instituciones de Cataluña.
¿Soy yo o se oye un oído raro? Se oye un ruido, sí. No, ¿Verdad que sí? Es Luis, el del ruido es Luis. ¿Es Luis? ¿soy yo? Vale. Ah, vale, vale. Hay un ruido de fondo ahí. Sí, Sí, a pero ver, seguro que soy yo, porque, no lo sé. bueno, hablo un momento, de todas maneras, por lo que has dicho, o sea, hablo un momento porque, vamos a ver, me acabo de jubilar. Sí, Me he estado 33 años exactamente enseñando filosofía a adolescentes. sí. Y lo que puedo decir es que la filosofía, aunque sea radical, aunque sea crítica, Ujú, puede explicarse, puede entenderse por de una supuesto. manera clara si hay, digamos, ganas y voluntad de hacerlo. O sea, la filosofía no es una cosa para filósofos. Bueno, por ejemplo, Kant decía, bueno, ahí está la filosofía académica, que está bien, la filosofía académica que se hace en la universidad. En la universidad podemos hablar, pues, o podemos estudiar, o podemos tratar el problema de la verdad en Heidegger, pero luego está lo que podríamos llamar la filosofía mundana, y la filosofía Ujú, mundana son problemas que todo el mundo se plantea, o correcto. tendría que plantearse. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el sentido de las cosas? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la vida? Y de hecho la filosofía, y yo como profesor de filosofía de adolescentes, desde el primer día, les he intentado decir que la filosofía es una cosa que tiene que ver con su vida. Ujú, Bueno, incluso para darle la vuelta a la cosa, que es mucho más útil estudiar filosofía que no matemáticas, inglés o totalmente física, de porque acuerdo justo contigo, que la Luis. filosofía les planteará los problemas que realmente son los problemas radicales. Y en este sentido, pues la filosofía, bueno, puede ser una cosa, digamos, totalmente democrática en el sentido que no es algo ni de locos ni de élites, y yo creo que la filosofía, vamos a ver, hace falta ganas, digamos, de De entender, de cuestionarse ir un un poco al poco, fondo de las cosas, de cuestionarse un pero poco no lo que es la... es... Dime. No, Pero, vamos a ver, que puede ser accesible, o sea, no tiene por qué ser más complicado que otra cosa, ¿no? No No, para creo nada. que... Pero yo yo creo estoy que, hablando perdona de que te España, corte, Luis. pero no es así, porque en Alemania eliminaron la filosofía. En muchas partes de Sí, Latinoamérica eliminaron la filosofía, en Estados Unidos eliminaron la filosofía, en Rusia no hay filosofía, en China no hay filosofía. O sea, en la mayor parte del planeta, en los colegios, en la escuela, no hay filosofía. sí. No hay filosofía. Y en España ahora quieren eliminar ética. Y en Chile hace 4 años atrás querían eliminar filosofía de la escuela. Querían eliminarlas de la filosofía y tuvimos que hacer todo tipo de protesta y logramos que pusieran Sí, de sí, nuevo sí. en el currículo filosofía. O sea, siempre quieren, por lo que dice Ana y Luis, por lo mismo, las estructuras de poder, como bien la derecha o la izquierda, le importa un pepino, la filosofía molesta y hay que eliminarla. Y por eso se está eliminando. En Ecuador no existe la filosofía, no se puede estudiar filosofía en ninguna escuela. Luego, imagínate, es tremendo. Quizá porque el gobierno no quiere que No el quieren. pueblo se cuestione absolutamente nada y simplemente acate órdenes, como si Sí, fueran pero unas eso máquinas. sí se hace, se hace Claro. la típica en la escuela de Frankfurt. En lo que se hace en los colegios, ciudadanía. Y ciudadanía es como saber votar, conversar. Sí. Es un Bueno, juego aquí en automático, España, no demócrata, sé si actualmente se sigue haciendo, pero y de hace filosofía, unos años nada. en España también había una asignatura en secundaria donde había esa asignatura que era la de, la acabas de decir tú, Educación Ricardo. para la ciudadanía. Gracias. Sí. La mayoría de alumnos decía, es que esta asignatura es totalmente inútil, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, Nada, nada, la, nada, la- nada. la- la educación, Bueno, yo pero porque no lo creo, enseñaba. Pero yo, es que depende cómo se enseña, porque yo educación por la ciudadanía la enseñaba y justo intentaba introducir algún elemento crítico, ¿no? Bueno, que es un poco darle la vuelta, si queréis, pero estoy de acuerdo con Ricardo, que la función de esta asignatura es muy ideológica, ¿no? Pero bueno, a ver, Pero la filosofía, la han por lo eliminado, menos si estaba la la han eliminado. asignatura podías darle un poco la vuelta como profesor, introducir elementos críticos y pensar sobre cosas digamos, de política, ¿no? Porque yo lo que veo ahora es que
por ejemplo, bueno, digo aquí en Cataluña, ¿no? Pero quiero decir que en muchos alumnos prácticamente que acaban el bachillerato y, por ejemplo, no saben lo que quiere decir comunismo, ni fascismo, ni liberalismo. O sea, saben 4 tópicos, pero nadie les ha explicado lo que significa todo esto. O sea, y bueno, esto es bastante grave, ¿no? O sea, por esto digo que de alguna manera la filosofía, más que tratar de temas que no tienen nada que ver y que están al margen de las cosas que deberían preocuparnos, la filosofía justo trata lo que realmente nos debe preocupar. Y si queremos, de hecho, no únicamente utilizar una palabra que todo el mundo está de acuerdo y que al final no significa nada, que es la palabra democracia. La democracia sin ciudadanos formados, informados, sin ciudadanos críticos, no es nada. Correcto. No es nada. O sea, es simplemente un procedimiento formal para que ganen el que manipulan mejor. Para votar por 71 millones que votan por Trump, para sí, por esto. de Inglaterra. Seguramente que sí que os lo habréis, o sea, lo tendréis más que claro, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hablamos de votaciones ahora, tenemos claro que realmente uno cuando va a votar no está votando absolutamente nada, sino que ya está decidido quién va a ganar las elecciones. ¿Eso lo tenemos claro? ¿O solamente son imaginaciones mías las que yo llego a esta conclusión porque soy una paranoica? Es decir, bueno, ¿hasta qué o sea, vamos a ver. Vamos a ver, ¿se sabe quién ganará? No porque los resultados estén trucados, sino porque las estadísticas lo dicen antes, y las estadísticas lo dicen antes porque justamente se está trabajando con la información del grado, digamos, de adhesión, digamos, a cada partido, sin en general. O sea, vamos, ya sé que hay gente que es muy consciente y muy crítica, pero vamos, yo, en fin, soy un poco pesimista si pienso que la mayoría de gente que vota, por ejemplo, en unas elecciones, es consciente de lo que está votando, de qué programas hay. Y claro, al final, esta desinformación es un círculo vicioso porque cada vez los partidos pues también dan menos información, cada vez están utilizando más marketing y finalmente pues parece, pues bueno, como quien va al supermercado, ¿no? A elegir qué es lo que voy a consumir este fin de semana, pues qué es lo que voy a votar, ¿no? Y esto realmente es una degradación, digamos, de lo que es la democracia. Bueno, si queréis ahora volvemos a este tema. Es que quería hacer referencia a una de las preguntas que habían hecho y a lo que había dicho Luis. De todas formas, al final Platón debía tener razón cuando criticaba la democracia, porque era el gobierno de los ignorantes de alguna manera. Ya, ahora podemos hablar de eso si queréis, ¿eh? Pero yo querría destacar una cosa. O sea, cuando alguien intervenía antes, que no recuerdo quién es, no recuerdo el nombre, y decía que la filosofía parecía algo oscuro, inaccesible. A ver, yo creo que es importantísimo tener un buen profesor, un buen maestro, que te ayude a introducirte en el mundo, en el campo de la filosofía. Yo no he llegado a los 33 de Luis, pero he estado 23 años dando clases también a adolescentes y a ver, mi sensación es que los adolescentes llegan a engancharse con la filosofía y bueno, quizá por el contexto en el que yo me encontraba había adolescentes que hubieran estudiado filosofía antes de que apareciera Merlín, lo cual es un mérito, pero hubieran estudiado filosofía, pero el contexto sociocultural, que era de clase media alta, obviamente no les permitía hacer eso. Por tanto, yo creo que es importante, bueno, pues que alguien te ayude quizá a introducirte. Después, creo que a veces pecamos los filósofos un poco de hablar de forma excesivamente académica, ¿no? Y quizá cuando empezamos con citas, con referencias,
a veces podemos decir lo mismo, aunque no sea nuestro, que sea de Nietzsche o que sea de Hegel o que sea de quien sea. A veces podemos decir lo mismo sin nombrar a Hegel porque si no la gente se acojona. Sí, yo creo que ocurre esto, ¿no? Empiezas a citar y a hacer referencias y bueno, y a lo mejor estamos diciendo lo mismo, se hace más comprensible y como no has citado al supuesto filósofo que parece incomprensible, pues la gente puede entrar en esa dinámica, ¿no? Y por último, yo, bueno, esto ya hace años, en un capítulo que escribí para una antología, a ver, realmente me preguntaba si la filosofía se estaba eliminando, porque en España también llevamos años con esta batalla que decías tú, Ricardo. Yo me preguntaba si la filosofía se está eliminando porque damos miedo o porque parecemos absolutamente inútiles. Y la verdad, mi sensación en el contexto que he oído es que creo que como el mundo en el que vivimos es absolutamente pragmático, donde lo que priva es la economía, los resultados y el consumo y todo esto, pues realmente la filosofía es una inutilidad en ese sentido. Es decir, a mí quizás me dolía que no nos echaran fuera por molestos, por ser un incordio y por ser unos cuestionadores constantes, sino porque no servíamos para nada. Y yo un poco me lamentaba de eso, ¿no? Bueno, pero son las dos cosas, Ana. Son las dos cosas. O sea, los buenos profesores de filosofía molestan y los malos profesores de filosofía son inútiles. Es decir, un profesor de inglés será mejor o peor, pero bueno, todo el mundo sabe, o de matemáticas, que vamos, que hay que aprender matemáticas y que algo te enseñará. Perdona que te corte un momentito, Luis. Dime. Perdona que te corte un momentito. ¿Por qué las matemáticas les tienen tanto énfasis y en cambio es más vital, para mi humilde opinión, es más importante la filosofía porque te enseña muchísimo más que unas matemáticas? Bueno, porque estamos en el mundo de la técnica. Para mí, a nivel personal, y un criterio muy humilde y al desconocimiento de todo, ¿no? Pero para mí me ayuda muchísimo más serio más. Dime. Que estamos en el mundo de la ciencia y de la técnica, y el lenguaje de la ciencia y de la técnica son las matemáticas. Vamos a ver, lo que parece bastante claro es que los ciudadanos críticos no interesan. Por lo tanto, lo que interesan son ciudadanos que funcionen. Y un ciudadano que sabe matemáticas, que trabaja de ingeniero, funciona. Un filósofo, pero yo volviendo a decir, digamos, y estoy de acuerdo contigo a lo de Ana, que es verdad, o sea, un mal profesor de filosofía puede ser el peor coñazo de tu vida, o sea, porque vamos a ver, yo también conozco... Pero eso también te puede pasar con un profesor de matemáticas. Pero el profesor que tenía, ¿no? Porque puede ser una cosa totalmente pesada. Digo, un profesor de inglés o de matemáticas que no sea muy bueno, pues dices, bueno, lo que enseña, pero un profesor de filosofía malo, digamos, en el sentido que lo único que hace es repetir cosas que no tienen, que nadie entiende. Esto es realmente la peor vacuna, digamos, contra la filosofía, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra, pues bueno, supongo que pasa un poco lo que dice Ana. Un profesor que es bueno, pues molesta, crea un sentido crítico, y un profesor que no es bueno, pues vale, al final lo que está haciendo no tiene sentido. Yo veo un poco ahí como... hay aspectos culturales distintos o tejidos ideológicos o tejidos políticos distintos. A veces pasa que en Europa, con cierto sistema de bienestar, la filosofía se ve como innecesaria, como nada, no aporta, como dicen ellos, no tiene valor agregado. No hay ningún valor agregado, en realidad, ponemos arte, ciudadanía, cualquier cosa, porque como no tiene valor agregado. Pero cuando uno conversa con Zizek, por ejemplo, en las partes de Europa más de Oriente, la filosofía es fundamental en Eslovenia, porque ahí circula la política, circula lo que pasa en las calles. Y vamos a decir, en la filosofía es fábrica de comunistas de izquierda radicales, en Perú, Argentina, Chile. Entonces aquí
aquí en Latinoamérica es eliminar la filosofía porque molesta, destruye, molesta a los profesores. Las protestas de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Perú, de Bolivia, son muchos jóvenes que tocados por la filosofía. Leen a Marx, leen a Hegel, leen a quien sea, a Gilles Deleuze, a Michel Foucault, y la gente, entonces aquí la filosofía realmente es un ejemplo en los colegios, en la escuela, fuertísimo, también en otras partes de Cuba, es fuertísimo, en otras partes simplemente es algo decorativo, completamente decorativo, que se puede eliminar porque no pasa nada, literalmente no pasa nada, pero es una época súper compleja, y como quizá en lo que es Europa occidental, Estados Unidos incluso, yo creo que el sistema capitalista, el sistema ha llegado está ya topando con su propia contradicción y por lo tanto, bueno, pues la filosofía se diluye de alguna manera, pero es que se diluye por sí sola, ¿no? Y yo creo que es responsabilidad también de los que estamos un poco en el tema, bueno, evitarlo de alguna manera. Yo creo que tendríamos que tener ese compromiso. Una manera, yo creo que es a través de la sensibilización con la educación, ¿no? Mientras tengamos ahí cabida. Y luego, a ver, yo, esta disociación que estás haciendo entre matemáticas y filosofía, a ver, tampoco la vería, porque de hecho en el origen de la filosofía, bueno, la matemática fue algo fundamental. Y yo creo que, a ver, aquí aludiría, y ya me callo, a una diferenciación que hizo Manuel Sacristán, y me estoy refiriendo a un añejo, entre lo que es un licenciado en matemáticas y lo que es un matemático, o lo que es un licenciado en filosofía y lo que es un filósofo, o lo que es un licenciado en físicas o un físico. Entonces, el problema es que a lo mejor hay muchos licenciados en matemáticas, pero no matemáticos, o muchos licenciados en filosofía, pero no filósofos. Y así podíamos hacerlo extensivo pues, a otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Voy a leer un par de comentarios que me gustaría destacar un poco para seguir un poquito más con la tertulia. El José María Martelo Íñigo dice, el señor Luis Roca dice que se ha dedicado a la enseñanza y que la filosofía era aceptado por parte de los alumnos, pero a esto se les olvida. Uno de los autores más vendidos es Nietzsche, pero a su vez es el menos leído, porque no lo entiende quien quiere entrar en la filosofía. Se decía de que se pretendía escribir sus libros de este filósofo, pero que de una manera más sencilla, es decir, como traducidas en un lenguaje más comprensible para el pobre mortal. Yo aquí desconozco, no puedo opinar al tema porque no estudié bachillerato y... Vamos a ver, es que depende del profesor. Yo lo que puedo decir es que en 33 años, la verdad es que, vamos a ver, la experiencia es diversa, pero que por los... Y además, o sea, lo digo porque yo justamente lo que he hecho muchas veces es, pues al acabar el curso, pues preguntar, ¿no? A los alumnos y a veces preguntar cuando, por ejemplo... Perdona, cuando quisiera... Perdona un momentito. Quisiera saludar un momentito en mi otro canal, más que nada porque está entrando gente y me gustaría dar la bienvenida. Retomamos en 2 segundos. 00, buenas tardes, guapo. Estamos en una tertulia de filósofos hoy en directo, jueves 12 de noviembre, que ya no sé qué día estoy, ni en qué fecha, ni en qué caigo. No sé ni la hora que es. Y estaba hablando con 3 grandes filósofos hoy, con Ricardo Espinoza, un filósofo chileno, Luis Roca, filósofo catalán, y Ana de la Calle, filósofa y crítica literaria. Ya está, todo tuyo, Luis, perdona. No, vamos a ver, yo lo único que quiero decir es que lo que plantea el comentario que ha habido antes, pues será, digamos, que el profesor que tuvo no supo, digamos, o no pudo ver la manera, digamos, de llegar a los alumnos. O sea, evidentemente un profesor de filosofía, bueno, es difícil, y no me refiero de universidad, me refiero de universidad y me refiero de bachillerato, porque, primero,
como dice Ana, en principio para dar clases de filosofía pues tienes que ser un licenciado de filosofía. Un licenciado de filosofía ni garantiza que seas filósofo en el sentido de tener una actividad filosófica, ni garantiza que sepas o que quieras explicar, ¿no? Que tengas, digamos, un deseo de transmitir. Y fíjate que, de hecho, lo que yo he intentado transmitir no es lo que pensaban los filósofos, sino lo que he intentado transmitir es la inquietud filosófica. Esto es lo que he intentado hacer. Y yo creo que, bueno, en buena parte, digamos, lo he conseguido. Evidentemente que hay gente que le interesa, hay gente que no le interesa y que, bueno, que tampoco podemos decir que toda la humanidad esté receptiva a lo que es y todos los adolescentes. Pero sí que es cierto que la adolescencia es una buena época porque, como decía Ana, te haces de estas preguntas y si sabes recogerlo, pues yo creo que puede dar un fruto. Y bueno, yo creo por esto que es imprescindible el mantenimiento, digamos, de esta materia, ¿no? Pero claro, tienes que ser una persona que te gusta la filosofía y que te gusta enseñar filosofía. Estas son las dos condiciones para que la cosa funcione. Porque es difícil, mucho, seguramente, a lo mejor lo digo porque yo, a lo mejor un profesor de matemáticas dirá que más difícil es enseñar matemáticas, pero vamos, yo creo que es difícil porque, bueno, es lo que decía antes, un profesor de matemáticas, de inglés, está delante, digamos, de unos alumnos que saben que tienen que saber filosofía, que tienen que saber inglés, que tienen que saber matemáticas, que tienen que saber lengua. Pero cuando tú explicas filosofía en primero bachillerato, que bueno, podemos decir lo de Merlín, de acuerdo, pero ahora lo de Merlín por lo menos le suena un poco lo de filosofía, ¿no? Que están delante de una cosa, además, en su imaginario a lo mejor le suena a rollo, una cosa, pues tienes que enfrentarte y superar y crear, de hecho, esta inquietud, pero yo creo que bueno, que sí que se consigue, ¿no? Mira, yo quería como añadir ahí como la educación es fundamental, la educación en general, en sentido fuerte de la palabra, educar es fundamental. Pero no solamente hay que pensar en los niños, estamos todos educándonos, o sea, el proceso... Constantemente. Además, como hay un proceso como traumático, hay gente mayor de muchos años y sigue aprendiendo y puede aprender y puede repensar y salir del laberinto. O sea, es un proceso constante la educación. ¿Por qué la matemática? Yo tengo un pasado matemático, me encantan las matemáticas. La matemática se ha empoderado, independiente del capital, que la matemática tiene un elemento algorítmico que transforma materialmente y eso es muy atractivo. Y están las grandes películas de Christopher Nolan, Interestelar, que hay una científica, una mujer que finalmente salva el planeta. Entonces mi hija se metió a estudiar física teórica por Interestelar. Entonces, ¿por qué? Porque los algoritmos matemáticos tienen una cosa espectacular de trabajo, aparentemente de alta tecnología, y realmente te permite transformar. Bueno, la filosofía es más que la matemática. O sea, la filosofía tiene el concepto, y el concepto tiene una riqueza que tiene una riqueza del curso, tiene la riqueza del algoritmo, tiene la riqueza del trazo literario, de lo plástico. Pero el concepto es realmente, como diría Nietzsche, un centauro. Es un centauro que se echa a mirar y te visibiliza, te permite ver dónde estás, cómo has llegado a ser lo que eres y a lo mejor poder salir o abrir algo distinto. Cosa fundamental el proceso ahora de la educación en los colegios, en la escuela, en los liceos, pero permanente en todo el sistema. Hay necesidad de todos de querer salir, más ahora que nunca, que los medios de comunicación y la alta tecnología te permite manipularte, aunque estamos clarísimos que te permite manipular. Ustedes saben que Facebook vendió 50 millones de perfiles a Trump, Cambridge Analytica trabaja con Big Data, utiliza Big Data, que puede hacer algoritmos y puede hacer un corte longitudinal. Los estadounidenses, de los tejanos a los neoyorquinos, en 40 años, 50 años, LGTBIQ, pobres, no pobres, creyentes, no creyentes, se hace un algoritmo muy bien, mejor que psicoanálisis, mejor que la CLO, y se puede predecir qué piensa cada grupo en distintas zonas de Estados Unidos. Ya con Big Data se hace. Piñera compró perfiles de Facebook para ganar las elecciones. Boris Johnson compró perfiles para ganar el Brexit en Inglaterra. O sea, con el Big Data se puede modelar mejor que el populismo. El populismo se llega como tarde. Mucho mejor lo puede hacer. Y además, simplemente con la inteligencia artificial, con el test de Turing, con las redes sociales,
por el WhatsApp, por el Twitter, por el Instagram, por Facebook, por el desayuno, por los diarios, el candidato, si Trump sabe lo que tiene que decir a la gente, en 5 minutos quedan fidelizados para siempre. Por ejemplo, no es que Trump sea tonto, Trump es muy inteligente. O sea, a Trump le decía, mira, tienes que hablar contra los mexicanos, tienes que decir la estupidez de construir un muro. Pero Trump no es tonto. Lo que tengo que decir, sí, si tú dices esa estupidez que es políticamente incorrecto, los mexicanos, aquí en Estados Unidos, además construir un muro es estúpido, nunca lo hizo, era estúpido. Mira. Si tú dices esa mentira, como dice Maquiavelo, con engaño, con fuerza, el inconsciente de los tejanos, de los Utah, de Ohio, dicen, ese es mi candidato. Es mi candidato, se construye, se le lee, entonces esa estupidez es votante, y quedan fidelizados. Entonces, con Big Data, inteligencia artificial, se construyen votantes y mejor, repito, terapia psicoanalítica o populismo de la CLO. Se construye, pero independiente de eso, la educación y la apertura existencial de cada humano te permite construir libertad y decir no quiero hacer otra cosa, voy a votar por otro, voy a repensar, eso no es lo propio, o sea, que seamos abiertos, que puede ser horrible, somos animales abiertos, nos puede generar angustia, eso mismo es nuestra posibilidad de cambiar, transformar y somos libres por eso. Sí. Bueno, Eva Pérez, por ejemplo, dice, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Es en lo único donde deposito mi esperanza. O sea, estamos llegando a un punto de nuestra sociedad, si es que se puede llamar así, donde creemos que la educación, o queremos creer que la educación es la base de todo. Pero, ¿estáis vosotros los tres de acuerdo en que ponemos toda nuestra esperanza en la educación y no en lo que nuestro cuerpo, nuestra mente nos intenta indagar con preguntas, buscando respuestas? O sea, es decir, lo mismo que decimos al principio, hay ciertas etapas de nuestras vidas en las que nos cuestionamos nuestra existencia, hasta un cierto punto. ¿Me equivoco? Creo que algunos lo hemos hecho con más frecuencia o menos, pero ¿hemos obtenido alguna respuesta en la escuela, en este caso? Si, por ejemplo, con 10 años tú no estudias filosofía en la escuela, en primaria nadie, al menos que yo sepa, no se ha estudiado filosofía. Hasta que no llegas a secundaria o estudias bachillerato, no haces eso, no haces esa asignatura. Entonces, cuando con 10, 11 años o 9 años haces unas preguntas un poco curiosas y que nadie de tu entorno te las responde y tú sigues con esa duda, ¿te tienes que esperar prácticamente 5 o 6 años a obtener esas respuestas? O sea, hasta que entrar te tienes que esperarte que tengas 14, 15, 16, 17 años para obtener esa respuesta. Tenemos que esperar que sean las personas que nos den la solución. Es que hay un programa que es filosofía para niños, exactamente, ¿no? Yo lo he hecho esto. Claro. Sí. De filosofía, el programa que explica Luis. Explica, Luis. No, explícalo tú, porque yo conozco el programa, pero no lo he hecho. Si lo has hecho tú, prefiero que lo expliques tú. Bueno, de hecho lo apliqué con adolescentes de 15 años, en condiciones un poco nefastas, porque se supone que es un programa en el que tú estás con un grupo más o menos reducido de alumnos y lo que intentas es establecer un tipo de diálogo socrático, ¿no? En el que se plantea... se lee un texto, está un poco ideado, se lee un texto en el que aparecen cuestiones y yo qué sé, entonces se van haciendo como recogiendo en una pizarra las ideas que a los alumnos les interesan y a partir de ahí se hacen preguntas, ¿no? Pues la típica que acostumbra salir al principio. ¿Existe Dios? Y piensas, bueno, ya estamos. Pero bueno... a partir de ahí, ¿qué haces? Pues, bueno, los chavales van intentando argumentar el por qué creen que sí o que no, y la función del profesor es que el diálogo entre los alumnos sea realmente un diálogo, o sea, no es yo voy dando mi opinión, tú la tuya, sino que se ha intervenido en un debate, ha dado una respuesta y la ha argumentado de una manera. La función del profesor es conducir que la siguiente intervención haga referencia a la argumentación del otro, ¿vale?
para que realmente se establezca un diálogo. Y claro, ahí obviamente los textos que están ya preparados, porque es un programa que diseñó un tal Matthew Littman, si no recuerdo mal, son o aparecen temas que están un poco ajustados a las edades, o sea, se llama un programa de filosofía de 3 de 3 creo, o 6 a 18 años. O sea que hay como libros por etapas para que salgan pues las cuestiones que en distintas edades pueden. Entonces es una forma de trabajar la filosofía a partir de los intereses y de las inquietudes de los niños y adolescentes, precisamente desarrollando la capacidad argumentativa y contraargumentativa, no la contraposición de opiniones que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces ese programa es interesante y de hecho yo creo que aquí en Cataluña hay centros que lo llevan a cabo. El problema para mí, ¿cuál ha sido en ese programa? Que a ver, no tengo nada en contra de los maestros de primaria, pero claro, creo que esto lo debe llevar a cabo un filósofo. Un filósofo que tenga la capacidad de situarse a la altura de los chavales con los que está, pero lo hace un filósofo. No el tutor que estudió magisterio y que, a ver, porque hay que tener ese espíritu y esa capacidad. O sea, yo recuerdo que de aquellas clases, bueno, además tenía 35 chavales en corro, recuerdo que de aquellas clases salía mucho más agotada que de explicar historia de la filosofía en segundo de bachillerato. Sí. O sea, porque, claro, la intensidad de intentar que los chavales vayan cogiendo como el hábito, la tendencia, que lo que hacen es ir enlazando argumentaciones y contraargumentaciones, pues la verdad es que era agotadora, porque claro, se te iba, obviamente. Esto es interesante, claro, pero yo creo que lo más importante, y esto lo he pensado mucho, porque sobre todo he pensado mucho porque, bueno, en el caso de, lo digo Ricardo, que no sé si lo sabe, porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en primero bachillerato se da una introducción a la filosofía y en segundo bachillerato se da como historia de la filosofía, ¿no? Entonces, yo en primero bachillerato siempre he pensado mucho cómo introducirlo, ¿no? Y más que la capacidad, digamos, de argumentación, que sí que es importante, pero es que hay una cosa previa, y aquí es una palabra que ha dicho, ha insistido mucho Ricardo, que es la cuestión del concepto. Es decir, argumentar está bien, pero para argumentar hay una cosa previa que es trabajar los conceptos. Entonces, a un alumno de primero bachillerato o de, yo qué sé, incluso de primaria, se le puede preguntar, porque en realidad, digamos, la ventaja que tenemos la filosofía es que de alguna manera resignificamos, damos un significado nuevo a palabras que todo el mundo utiliza. Es decir, si nosotros nos preguntamos sobre la justicia, no estamos introduciendo una palabra que es nueva, porque resulta que un niño de 5 años ya dice que una cosa es justa o injusta, ¿no? Entonces, trabajar el concepto, yo creo que esto sí que es muy, muy, muy importante. O sea, la palabra justicia, la palabra verdad, ¿qué significa? Y un niño de 5, de 6, de 15 años quiere decir algo para él. Y a partir de aquí sí que puede haber un trabajo conceptual de ir pensando qué es lo que queremos decir con esta palabra, con qué lo relacionamos. Entonces, a partir de aquí sí que está el trabajo, digamos, de argumentar, que sí que es importante. Pero este trabajo de conceptualización, que yo creo que es la base, de hecho, de la filosofía. Sí. Filosofía es como una creación de conceptos que nos permitan entender la realidad, ¿no? Entender el mundo, o sea, entender el mundo a través de estas conceptualizaciones. Y solo hay que ir a los inicios de la filosofía, a Sócrates, a los diálogos de Platón. Lo que hacen es trabajar los conceptos. Y este trabajo conceptual es el que no tenemos, es el que falta. Porque resulta que oímos a un político que diga que una cosa es justa, el otro nos dirá que esto es injusto y no hay un momento de que reflexionemos con tiempo
sobre qué quiere decir para nosotros la palabra justicia. No, porque asimilamos perdón que te corte, Luis, asimilamos el concepto o la palabra que utilizan en este caso los políticos sin llegar a cuestionarnos el qué intenta decir y el por qué. Claro. Ese es el problema. Nadie se detiene a un momento y dice, ¿pero por qué me está diciendo esto? ¿A qué se refiere y a qué intenta relacionarlo para que yo lo pueda comprender? Esas palabras o esa tertulia que me está diciendo, que digo, ¿yo lo asimilo? No. Pero pero me lo engullo. O sea, engullo esas palabras sin asimilarlas. Esa es la siguiente la filosofía. Después lo vomitas en una tertulia, entre amigos, entre familias, o simplemente lo vomitas delante de alguien que utiliza las mismas palabras o utilizará el mismo contexto, pero con otra intención, con una intención diferente a lo que es que esto es importante y hay que mantener la cuestión de los orígenes. Es que la filosofía justo comienza aquí, o sea, cuando hay un sofista que habla muy bien, porque esto pasa en política, dice, oye, es que me gusta porque habla muy bien, pero no es un problema de hablar bien. No. Cuando los sofistas hablaban y decían, pues tal persona era un héroe porque tal persona tenía mucho valor y explicaban unas historias que la gente les escuchaba porque eran bonitas y todo esto, es cuando Sócrates decía, bueno, pero tú estás diciendo que tal persona es muy valiente, que la otra también, pero pregunta, ¿qué quiere decir? ¿O qué es, digamos, el valor, ¿no? Y es aquí, cuando entras, digamos, en el concepto, intentas definirlo, intentas explicarlo, intentas entenderlo, cuando estás llegando al meollo de la cuestión. Y esto es justamente lo que se evita hacer, o sea, profundizar, digamos, en el concepto. ¿Qué es lo que quiere decir cada cosa? Porque ya nos pueden explicar rollos, o pueden hablar muy bien, o pueden tener mucha capacidad oratoria, pero todo esto lo único que sirve es para engañar en el fondo, porque al final es lo mismo que decía Sócrates a los sofistas, o sea, ¿quién va a ganar aquí? ¿El que habla mejor? Bueno, pues este es el problema, ¿no? El que vende mejor el producto, y como decía Ricardo, perdón, lo último que digo, como decía Ricardo, en un momento en el que estamos, en el que cada cual sabe qué es lo que quieren oír. Y esto es importante para entender la cuestión de la política. Es decir, cuando habla un candidato de un partido, o sea, no está hablando para todo el mundo, está hablando para un colectivo concreto que está muy estudiado y que sabe lo que quiere oír. Solo habla para estos. Los demás, evidentemente, aquí en España podemos decir, escuchas a una persona de Vox y la mayoría dirá, ¿pero qué están diciendo? Pero es que a la persona de Vox es que le es igual lo que piense yo sobre lo que dice. Sabe que tiene un colectivo concreto, qué es lo que quiere escuchar este colectivo concreto y lo dice. Y en esto estamos. Y no solo los de Vox, o sea, quiero decir que hablamos de hablar, desgraciadamente, también los partidos, digamos, de izquierda pues, funcionan igual. Exacto. Sí, no, yo solo quería decir que cuando he hablado del programa he insistido un poco en la metodología que utilizan, ¿vale? Para que se entendiera, porque a lo mejor tampoco todo el mundo está introducido en lo que es un diálogo socrático, pero obviamente, claro, he puesto el ejemplo de existe Dios, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la verdad o qué es la justicia o qué es el bien? Son cuestiones que se trabajan y que en la medida en que un chaval intenta definir eso, y otro lo intenta definir y intenta justificar el por qué lo concibe de esa manera, claro, la función del profesor, y por eso digo que tiene que ser un filósofo, es realizar esa resignificación y estripar a lo mejor el concepto. Porque sí que la filosofía trabaja a partir de conceptos, pero a veces, y en esto Nietzsche, bueno, pues fue un vidente, entre comillas, ¿no? Los conceptos de alguna manera también están haciéndonos entender el mundo de una manera que puede ser absolutamente falseada, ¿no? Y de la misma manera que decía Wittgenstein que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no?
podemos estar trabajando conceptos y si lo que intentamos es llegar a una definición, cosa que yo creo que Sócrates nunca creyó que llegaba a una definición definitiva de nada, si intentamos llegar a una definición, estamos fallando, porque lo que hay que hacer es destripar o deconstruir, como dicen algunos, los conceptos para irlos resignificando de alguna manera. Yo creo que... Sí, pero a esto me refiero, o sea, cuando... Sí, estoy de acuerdo, Ana. Cuando yo he dicho una definición, me estaba refiriendo a que nosotros recibimos las palabras y recibimos los conceptos con un significado y que justo el trabajo, pues... Y yo decía definición al sentido de intentar clarificar e intentar llegar, digamos, a una comprensión propia de lo que significa. O sea, por ejemplo, el tema de la justicia, bueno, yo creo que es un tema que es interesante, ¿no? En el sentido de que, bueno, o sea, finalmente, o sea, tú solo puedes valorar lo que te está proponiendo alguien o lo que está haciendo alguien si tú tienes una concepción clara, digamos, de lo que es justo, lo que es injusto, porque si no, cada cual te estará manipulando y el que hable mejor, en un momento a lo mejor te está vendiendo un concepto de justicia y a lo mejor al cabo de una semana te están vendiendo otro y como lo han explicado muy bien, pues lo único que haces es dejarte, digamos, manipular. O sea, que estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, cuando lo que has dicho la definición, yo con definición me refería justamente a lo que estás diciendo tú, hacer este trabajo crítico para llegar a una visión propia. Bueno, seguiré leyendo comentarios de aquí, de los tertulianos que nos acompañan en el directo. Y hay uno de los comentarios que mientras estaba escuchando he echado un vistazo a esto también y dice, hay uno en particular que me gusta mucho que dice Pablo Marín, educación o formación en las emociones, formación o inducción a preguntas para encontrar la esencia. Podría ser un buen debate. Contesta tú. A ver. Que nosotros ya hemos hablado. Ricardo, a ver, Ricardo. A mí, inteligencia emocional es puro juego capitalista. Son lobbies capitalistas que tienen sus clústeres y hacen negocios. Son mercancías. Estamos llenos de mercancía. Hasta la pandemia es una mercancía. Yo eso lo tengo... Mira, perdona, Ricardo, perdona un momentito. El tema de la pandemia creo que fue un verdadero, bueno, un papeleo que se hizo para tener más controlada la sociedad. A día de hoy estamos todos que un mes sí, un mes no, y... Perdona. En fin. ¿Dónde estás mirando, Raki? Mira, yo, perdona un momento, Ricardo. Os enseño una cosa, en la línea de Ricardo. Yo no sé qué decía. Mirad este libro, Apicracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Este libro, no sé si lo conocéis, es un libro muy bueno. Justamente explica lo que dice Ricardo. El negocio de vender la felicidad. Es un negocio. ¿De quién es? Claro que es un negocio, pero igual que esas personas que dicen, no, es que quiero comprar esto porque me va a hacer feliz. No te va a hacer feliz, te va a dar 2 segundos de esa felicidad, porque es materialismo. No te llena a nivel espiritual, hablando un poco más allá. Pero esto es lo que se vende. Esto es un negocio impresionante. Es un negocio. ¿Él? Son negocios que actualmente está todo en venta. Todo. Está todo en venta. Funciona con valor agregado en el mercado, se genera un juego de reconocimiento, se genera un éxito, capitaliza tu propia subjetividad y te sientes mejor. Es un puro juego infinito. Pero esa felicidad es momentánea, que es lo que estaba intentando decir. Esa felicidad que nosotros nos endeudamos por X motivos, por lo que sea, es momentáneo. Tú cuando tienes, por ejemplo, dices, ostras, que me hace muchísima ilusión, por ejemplo, tener una libreta de Valencia, no, de Venezuela, no, Venecia. Me hace muchísima ilusión tener esta libreta. Bien, la tengo. El primer día
estás súper ilusionado. El segundo día estás encantadísimo. Al tercer día no le haces ni un puñetero caso. Lo dejas encima de la mesa, apartado en un sitio y se te ha olvidado. Y eso es lo que pasa con la felicidad, con ese tipo de felicidad. El consumo. Exacto. Pero hay otra felicidad que no es que eso no es felicidad, ¿no? Eso no es felicidad. Eso no es felicidad, ¿no? Estamos hablando de consumo. Sí. Bueno, pero... Es lo que se intenta que se vender. vende como felicidad. Sí. Me habéis entendido. La nueva normalidad es de alguna manera, sí. volvamos al consumismo que teníamos, la nueva normalidad. Es eso. Claro, obviamente. En ese sentido, es lo que decíamos antes, trabajar el concepto. O sea, si te están vendiendo esto como felicidad, no. Vamos a ver, tú compras el libro y bueno, también es consumo, pero este libro, digamos, critica lo que te venden como felicidad, ¿no? Pero bueno, la única manera, digamos, de entender es que tú te preguntes, que trabajes, que analices lo que significa felicidad. Y el trabajo conceptual es un trabajo que está relacionado, evidentemente, con lo que tú has observado, con lo que tú has experimentado, con lo que tú has analizado, ¿no? Correcto. Y en el momento, digamos, en que lo tengas claro, entonces es cuando puedes desmontar lo que te están vendiendo, porque justamente te están vendiendo. Pero ¿quién es capaz de desmontar esa mentalidad? ¿Quién es capaz de decir, no, es que no estoy de acuerdo con esto, pero lo sigo haciendo porque no tengo más remedio, porque te sientes como un poco obligado por aquellos que tienes alrededor y porque tu forma de pensar uno no mismo concuerda? dice el capitalista, no es scam. El capitalista es una proyección histérica, es un juego. Al malo lo ponemos afuera y como es un imbécil, dice tontería, bueno que él sea el malo, pero el capitalista es uno. O sea, uno es el tipo el egoísta narciso que acumula todo el día valor agregado. Es uno. Entonces, lo que hay que desactivar es aún en la subjetividad. Los modernos, pero los europeos modernos, pero construyendo la subjetividad. Entonces, ese problema de la subjetividad es la que explota y no da más de decir. Lo que está detrás de la pandemia son ni más ni menos los mercados que hay en China, que son nefastos los mercados de alimentación en China, pero también en Latinoamérica, también en Brasil, también en Inglaterra. O sea, los virus saltan de animales al animal humano. O sea, en esa crisis horrorosa de cómo nos alimentamos. Mira, ¿cómo nos alimentamos? Estamos llenos de coronavirus. Está el SARS, el SARS-CoV-2, el MERS, el ERS, está lleno de coronavirus. O sea, saltan de la propia animal al animal humano. O sea, problema alimentario, problema laboral, problema educativo, problema de ocio, los problemas sanitarios. O sea, ese es el problema que tenemos. El problema no es un virus, el problema somos nosotros mismos que jugamos con... Por eso, pues, uno habla de la negación, negamos lo obvio. ¿Por qué la gente no ama realmente? Porque la gente no ama, la gente no ama, la gente hace transacciones económicas, hay gente que hace transacciones consigo mismo, con sus parejas, con sus hijos. Para el mundo todo es una transacción. Entonces, ¿por qué uno no ama? Ese es el problema. O sea, el problema es que la gente te ama, es patético. Y eso es lo que hay que taladrar y trabajar, ese nudo durísimo que está ahí, un nudo duro, que somos nosotros mismos. Hay no sé si habréis leído el libro de Dan Brown, no hablamos de lo que son los últimos, sino aquellos como, por ejemplo, Ángel y Demonio o... He visto las películas, No, hombre, no, la película no me hablas de la película, hablamos del libro, en el cual, porque había uno de los comentarios decía, estaba buscando el comentario en el cual hablaba de lo que es la religión y de si eso, a ver si lo encuentro, porque me ha parecido curioso la pregunta que ha hecho y además interesante, pero no sé dónde narices está ahora. Aquí, mira, Ferran Duarri dice, no hay ninguna verdad en los textos religiosos, ¿son todos mentira? ¿Son todas las religiones hechas a mano de los humanos? Y yo creo, cuando he leído ese pequeño comentario o ese listado de preguntas, estaba pensando en Dan Brown, que es uno de mis autores preferidos en cuanto a lecturas de así un poco de curiosidades. Y Dan Brown lleva el tema de la religión, intenta entrelazar varios temas. El Código Da Vinci, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Código Da Vinci. Entonces, él lo que hacía era, a través de la religión o a través de signos en general,
buscaba respuestas hacia la humanidad, hacia la sociedad actual. Muchas veces él decía que la religión no era como un concepto como el que estamos acostumbrados a leer en la Biblia, por ejemplo, que nos lo tomamos todo al pie de la letra, que realmente no es así, no te puedes tomar un texto al pie de la letra, perdón, porque nada es totalmente cierto, igual que la filosofía. Tienes que creer hasta un cierto punto que es real y que no. Tienes que cuestionarte, igual que la religión. A mí de pequeña, y eso es algo que me parece que hay poca gente que lo sabe, muchos sí que lo sabréis, yo soy adoptada a la India, de un país donde la religión está en todos los lados. En cada esquina que vas, en cada local que vas, ahí la religión existe. Naces, la familia es religiosa o es espiritual, llámalo como queráis. Pero hay una filosofía de vida, un estilo de vida mucho más tranquila que la europea o la occidental. Yo quizá ese estilo de vida la llevo a mi manera, a mi forma de ser, acondicionada también a lo que, bueno, a la educación que me han enseñado aquí en Barcelona. Pero a lo que me refiero es decir, cuando una religión te lleva hasta el punto de decir, es que la religión tiene todas las preguntas, tiene todas las respuestas, ¿cómo sabes que eso es cierto? Tú con la filosofía tienes una forma de investigar un poco, de decir, yo me cuestiono esto, sí, pero ¿por qué me he preguntado esto? Porque, o sea, es como un pequeño árbol. Empiezas desde lo que es la raíz y vas subiendo poco a poco. A medida que vas obteniendo respuestas, vas siguiéndote preguntando, haciendo más cuestiones. No sé si me explico. A veces me enrollo un poco y me pierdo el hilo yo sola. Yo voy a estar bien pesado, bien políticamente incorrecto, ¿ya? Completamente vale. Yo soy absolutamente ateo, completamente ateo. Entonces yo no creo en nada trascendente, sentido como una figura, un ente ni por sí mismo fuera del sistema. No existe un dios con barba en un trono para... Yo en eso estoy de acuerdo contigo y no creo que exista algo así. La naturaleza ni por sí misma. O sea, las dos caricaturas del matriarcado y el patriarcado no los creo. Entonces, lo que yo creo, cuando Marx dice que la religión era el hombre del pueblo, eso era, lo decía Feuerbach, lo decía Hegel, lo decían todos, se quedó una frase de Marx, pero todo el mundo lo decía en todos los textos, en todos los debates, era lo más obvio, Entonces, el problema de la religión, y además no quiero decir el cliché que se ha muerto tanta gente por la religión, además la religión se volvió, ¿qué es lo que se volvió el capitalismo? ¿Y qué es lo que la religión actualmente? Los chapuceros, o sea, los medios de comunicación, Marvel, los medios de comunicación, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Piñera, dicen tonterías porque eso es lo religioso. Entonces, lo bonito de la religión es sacar lo trascendente, sacar ese juego y mostrar que hay un ámbito espiritual. Y lo espiritual es lo inespecífico del hombre. Esta apertura del hombre, este inespecífico del hombre, que es tan estético, que es mucho fuerte en el arte muy fuerte, en la inespecificidad del humano, ahí se juega mucho lo espiritual. Pero en lo espiritual, encarnarlo en un ente, en hipoteísmo, por fuera del sistema, ahí está, en la sede de muchos problemas para el humano, y ahí mismo también se mete la ideología del capitalismo, porque viene a funcionar como redención, como salvación, para no reflexionar, no criticar y no tomar decisiones en la vida, decisiones colegiadas entre todos nosotros, qué queremos ser y cómo queremos ser y para dónde queremos ser. Y eso es lo que debiera hacer el hombre obviamente hoy. Pero no cancelar, no hacer la ecuación de lo espiritual con lo religioso. Y no lo religioso con la religión oficial. Y no la religión oficial con algo ni por sí mismo trascendente por fuera del movimiento mismo del humano. Yo creo que eso sería un problema gigantesco y ha generado muchos problemas. Y repito, el capitalismo se mete ahí, los medios de comunicación se meten ahí, las tonterías que los negacionistas en todas partes del mundo se meten ahí, las tonterías de Bosé, esas tonterías que están en todas partes delirantes, hay que sacárselas de encima porque intoxican al humano, y más en estos tiempos, es lo que yo pienso. Sí, o sea, perdona, habla, Ana. No, di, Luis. Vamos a ver, hay un escritor, perdón. Hay un escritor que yo no lo he leído mucho, pero la frase se me quedó, ¿no? Que se llama Chesterton, que era católico y decía, cuando dejemos de creer en Dios, creeremos en cualquier cosa. Y tenía razón, o sea, la religión
O sea, Kant, por ejemplo, decía, bueno, ahora cuando dejemos la religión empezaremos a pensar por nosotros mismos. Chesterton era mucho más pesimista, porque sabía que hay una tendencia del ser humano a creer. Y entonces, vamos a ver, pensar que la religión implica una cuestión de fe. Vamos a ver, uno es islámico, uno es hinduista, uno es católico, uno es evangelista, porque se cree algo. ¿Te lo crees? Entonces, yo estoy de acuerdo con Ricardo que la espiritualidad no hay que legarla, pero tampoco veo por qué la espiritualidad se tiene que vincular a una creencia concreta, una creencia que además sabemos que detrás hay toda una serie de juegos de poder. Por esto, yo digamos que también tengo antipatía, digamos, hacia la religión también por todo lo que comporta. Pero aparte de esto, es que hay una cuestión de fe que, por lo menos, digamos, desde el punto de vista de lo que somos los filósofos, que tenemos esta especie de pasión por la verdad, pues no lo podemos creer. Porque, bueno, quiero decir, tú puedes leer, yo qué sé, el Corán como quieras, y a lo mejor es muy interesante, pero vamos a ver, que Mahoma Salah, digo que Dios es Alá y Mahoma es su profeta, te lo tienes que creer, igual que te tienes que creer si eres cristiano, que Jesucristo es el Hijo de Dios que bajó a la tierra. ¿Por qué tienes que creer eso? No lo puedo creer. ¿Por qué tienes que creer eso? O sea, ellos te están diciendo, te están marcando unos estereotipos y tú sigues con esos personajes. Claro, y pero entonces no es absolutamente nada. Por esto digo que yo reivindicaría la espiritualidad, pero lo desvincularía también de la religión, en el sentido de que lo que es la espiritualidad humana no tiene por qué presuponer que tú tengas que creerte lo que ha establecido, digamos, Exacto. A eso es lo que yo me refiero. Es decir, sí, no de todas formas... ¿Él? No, digo que de todas formas, a ver, las sociedades más occidentales, el proceso obviamente ha llevado a que cada vez sean más laicas, y si recuperamos lo que quiere decir el término religión en realidad, que implicaba es el religare, ¿no? El unir, y yo tengo la sensación de que las sociedades laicas, ¿no? Lo que ha sustituido a la religión en el sentido de en el sentido de que todos acabemos sometidos a una especie de pensamiento único, ha sido el capitalismo. O sea, la religión ahora mismo es el capitalismo. Lo que pasa es que no tenemos ni conciencia de ello, que es lo bueno del capitalismo, que nos... ha sacado un libro Lipovetsky, lo leí el otro día en La Vanguardia, que habla de... el título, gustar y seducir. Y habla de que el motor, no lo he leído aún, he leído el artículo, o sea, no he leído el libro, pero habla del poder que tiene la seducción en las sociedades actuales. Y claro, realmente esto que estaba comentando de que la religión es el capitalismo y no somos ni conscientes es porque estamos absolutamente seducidos, manipulados, sin darnos ni cuenta, ¿no? Sí. Simplemente... La religión del dinero, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay... Mira, Rusia Loreto, por ejemplo, dice, la filosofía te hace pensar y la religión te hace comer un poco el coco, hablando mal, para conducir a pueblos ignorantes. Hay que distinguir la religión de espiritualidad. Esta última es muy respetable. Sí. Yo, con mi poca experiencia o corta experiencia que he tenido, la religión la creo y no la creo. No creo en aquellos que van pregonando por el mundo, por las redes sociales o por todos lados, por todos los medios, decir que la religión es la única manera y es la única fuente en la cual uno puede atarse. A mí me han enseñado que nunca se debe atarse a nada, a nadie, en absoluto y completamente. Tú tienes que tener tu propio criterio, tienes que tener tu forma de pensar. Obviamente, aceptar el criterio de los demás, oírlos, escucharlos y después no juzgarás o no, aceptarás o no aceptarás, pero tienes que hacerlo por narices, porque si solamente hablas para responder, tú, o sea,
Estás hablando constantemente con las mismas palabras y diciendo lo mismo con otras palabras. No sé si me explico. Llegamos a un punto que hoy en día mucha gente lo dice, y es que la sociedad ya o es muy creyente o es tan aséptica, tan, ¿cómo se llama lo otro? Tan atea, que es incapaz de aceptar otras creencias, otras ideologías. Llegados a este punto, la filosofía, ¿cómo puede intrometerse entonces en la mente del pueblo o de la sociedad o de una persona en sí? Ana. Ana, No, es que Bueno, la expresión de entrometerse la filosofía me ha provocado un poco de tiricia, ¿no? O sea, yo creo que si la filosofía bueno, a ver, quita la palabra entrometerse, ¿no? Quita la palabra entrometerse, no es la palabra correcta. Bueno, yo creo que va un poco en la línea de que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Y que la filosofía, de alguna manera, es una actividad que estimula, pues, la reflexión, la capacidad crítica y la el continuo replanteamiento de las cosas. O sea, yo no puedo decir que aspira a llegar a una verdad porque no creo que la haya, ¿eh? Y por tanto me voy moviendo, me voy orientando a partir de lo que voy leyendo y de lo que voy aprendiendo pues diariamente, no solo de los libros, sino también de la vida misma, que yo creo que eso es importante, ¿no? La conexión que hay entre la filosofía y la vida. Bueno, pues voy de alguna manera partiendo de suposiciones, de supuestos que siempre vuelvo a poner en cuestión, ¿no? Por tanto, en este sentido, a ver, yo creo que la filosofía ayuda tiene la función eso, de estimular el espíritu crítico, ¿no? Y la reivindicación que habéis hecho ambos de la espiritualidad, la verdad es que estoy plenamente de acuerdo. El espíritu crítico, pero no de meterse en la mente de nadie, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque entonces estaríamos entrando en contradicción con lo que queremos hacer, ¿no? Bueno, y la filosofía es diálogo también, o sea, la filosofía te ayuda a entender el razonamiento, el logos del otro. O sea, la filosofía es también lo contrario del fundamentalismo, del dogmatismo, del sectarismo, del rechazo del otro, o debería serlo, ¿no? Por lo tanto, entre lo que ha dicho Ana de la función crítica de la filosofía, de replantearse, que la filosofía es también diálogo, ya de entrada son dos cosas que estaría en contra de todo lo que implica el rechazo, la discriminación, la opresión, digamos, del otro, ¿no? Y la filosofía yo creo que siempre ha estado muy ligada también a la libertad, ¿no? A la libertad tuya, pero también al reconocimiento de la libertad del otro. La filosofía es el ejercicio de la libertad, es la institución de la libertad, la filosofía. Por eso la quieren siempre cancelar la libertad. Ahora, como para terminar, hay un fenómeno muy raro, pero entretenido a nivel planetario, que es horroroso, pero entretenido, pero horrible, que todo se disemina, todo se atomiza. Entonces, están el grupo feminista, hay como 50 como un grupo feminista. Están los de izquierda, es como 500 grupos de izquierda. Están los grupos, los guerrillanos, son 500 clases de rianos, 500 clases de lesianos, 500 clases de marxistas. Es una cosa increíble, todo atomizado. En esa atomización de todo, lo que tú quieres atomizado está en la religión. Entonces, hay mucha gente que es laica, no lo voy a nombrar, muchos amigos europeos radicales, pero van a ver un trato con un brujo, con una bruja, se ponen una braga rara, hacen cosas rarísimas, cosas, una rana, algo con un pájaro, rarísimo. O sea, en New York lo hacen en Wall Street, en las bolsas de Frankfurt, hay cosas rarísimas como rituales de tipo trascendente, religioso, al límite del delirio. Hay mucho delirio. No solamente Trump o Bolsonaro dirán tonterías, la gente en su cotidianidad, que formalmente no tienen ninguna religión, pero tienen prácticas delirantes rarísimas. Más que nunca hay brujería actualmente. Más que nunca está operando algo como entre mágico, rarísimo, una sed tremenda
Y por eso, bueno, hay cosas que vean en el cine, una sed tremenda de lo mágico, de lo raro, de lo absolutamente otro, de la anomalía, de la anomalía, de la anomalía. Y eso yo creo que es un fenómeno que está por todas partes. Ahí se mete todo el fascista, ahí se mete todo el fundamentalismo, ahí está todo el miedo, la pandemia del coronavirus genera un delirio del contagio, de la muerte, de la neumonía, tremendo. Yo creo que más que nunca las nociones idénticas es como una cierta distancia, serenidad, reflexividad, creatividad, un poco de alegría, jovialidad también la filosofía, porque si no, el delirio aumenta y de repente uno lo ve hasta en los amigos, o sea, profesionales con doctorado en Harvard, así, y está diciéndote una estupidez completamente, y dice, ¿qué pasó acá? Sí, eso está muy fuerte actualmente, el devenir delirante. Y de gente normal, formada, profesional, que hablan 3, 4 lenguas. Una locura, es una locura. Perdonad, pero es que oigo un ruido muy raro y me estoy quedando un Ese poco... es el capitalismo que atraviesa todo, Sí, hasta lo virtual. Entonces, nos están boicoteando. Ya estamos ahí en el FBI, ya estamos ahí con la Mossad, ya estamos ahí. Nos han cogido el perfil y nos están estudiando, Ricardo. Debe ser eso que nos están estudiando todos. Sobre todo vosotros que tenéis tema para 12 horas non-stop también. Y la verdad es que es súper interesante el estar aquí, participar, escucharos. De hecho, los libros que ha estado mencionando Luis, me los he apuntado porque quiero comprármelos. Hacía tiempo que no escuchaba a alguien hablar como vosotros, con esta pasión a la filosofía, con esa pasión a cuestionarse un poco cada momento. Todo. Y la verdad es que es un gusto, es un verdadero gusto. ¿Es un pañuelo o no es un pañuelo? A ver, ¿es un pañuelo o es que el color es la mentira? Rosel ahorita me ha mandado un WhatsApp, a ver si puedo hacer la pregunta. A ver. Rosel ahorita dice, pregúntales qué opinan del desdoblamiento del tiempo de Alejandra Casado. No tengo nada que decir, nada. ¿Nada? Vale. En fin, yo le pregunto porque yo tampoco, preguntar. Yo no sé quién es esta señora Alejandra, ¿cómo ha dicho? Casado. Casado, Alejandra Casado, sí. No sé quién es. ¿Vosotros la conocéis? Del Pepe. Lo buscaremos después. Pero de momento yo no tengo ni idea. No, es que yo no conozco ni el libro ni a la autora. ¿No? Bueno, pues nada, no, aquí nos quedamos, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo veis eso de ir finalizando un poquito? Porque creo que ya llevamos un par de horas. Sí. Y no sé si estáis ya cansados un poco, quieres estirar las piernas, quieres un poco de agua. Yo no he comido. Yo no he comido. Por mi culpa, porque no se nos alarga. Hemos estado esto. Yo, para despedirme, querría decir una cosa solo, que agradezco la invitación al programa Raki, porque para mí ha sido... para mí ha sido, la verdad, un honor estar aquí hablando con Luis y con Ricardo, que creo que son dos filósofos de talla. Yo estoy en otro rincón, pero por eso estoy emocionada en el sentido de que, bueno, para mí compartir este rato de diálogo, de charla pues la verdad es que agradezco un montón. Gracias. Yo lo mismo, Raki, gracias, y yo encantado de hablar con Ana y con Ricardo. Es un placer siempre conversar con gente que le gusta la filosofía, o filósofos, ¿no? Yo creo que nos podemos llamar, porque a veces esto de filósofos parece que cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, un físico o un químico no le cuesta decir
es químico, pero a veces a alguien decir que es filósofo le da un poco de corte porque parece que para decirte filósofo tienes que ser Nietzsche o Descartes, ¿no? Y bueno, quizás, pues bueno, todos los que estamos atravesados por esta pasión por la verdad y que escribimos poco, mucho y que pensamos, pues bueno, nos podemos llamar, aunque sea con minúsculas, filósofos, ¿no? Entonces, estar aquí con dos filósofos como Ana y con Ricardo y es un placer, ¿no? Además, con alegría, como dice Ricardo, ¿no? Que estamos aquí conversando con alegría, ¿no? Porque a veces sí que hay, filosofía a veces están un poco dominados por las pasiones tristes, ¿no? Pero bueno, aquí con alegría es interesante y bueno, yo encantado y bueno, por mi parte, si nos quieres volver a llamar para hablar de cualquier cosa, pues aquí continuar encantado. Y continuar con esta tertulia que hemos dejado a medias prácticamente. Dime, Ricardo. Le hemos cortado la cabeza a mucha gente, como tiene que ser. Gracias, Raki. Genial, es muy simpática tú como por el trabajo y toda la gente que pregunta y está conectada. Estoy muy contento de conocer a Ana en la calle, por fin, la calle, conozco la calle mirando a Ana y me ha generado un placer, no sé cómo se conocer hace mucho tiempo, mucho tiempo. A Luis ya lo conozco, estamos conectados en las redes. Tengo un montón de trabajo y no paro, mi vida es así. Y sigo, y cuando tú quieras, y si hay agenda posible, nos juntamos a conversar. Exacto. Eso no es mi libro de Nietzsche. Y van a ver que mucho de lo que hablé hoy día está en el libro de Nietzsche. Y van a ver mi dolor. La filosofía es con dolor, absolutamente con dolor. Yo tengo enfermedades, tengo hasta gota, tengo hasta hipertensión, gota, problemas cardíacos. Pero no se pierde la alegría. No se pierde la alegría. Oye, Ricardo, si sigues así, la gente va a salir corriendo. El anti, claro. Agradezco mucho a vosotros, a los tres, por estar aquí, por aceptar la invitación de participar en este programa o canal o llamarlo como queráis. Si en algún momento dado he metido la pata en algo, lo siento, he intentado intervenir sobre todo desde mi humilde opinión y desde lo que he ido aprendiendo con las lecturas. Dime. Bien. Ha estado bien, o sea, no has metido la pata. Vamos, yo estoy contento, quiero decir que reconozco que a veces cuando me gusta mucho un tema y en este caso la filosofía me apasiona desde hace muchísimos años, siempre he intentado, bueno, pues leer algo o aprender un poco cada día al respecto. Y participar con vosotros, teneros aquí, me ha gustado muchísimo, me ha ayudado mucho sobre todo a seguir aprendiendo. Gracias, Luis, por recomendarme los libros. Después, de todas formas, luego te pediré en el WhatsApp que me pongan los títulos de los libros porque de verdad que me gustaría leerlos. Ana de la Calle, me encantaría seguir en contacto contigo porque hay algo que me interesaría hablar y que quizá me puedes echar el cable. Ricardo, eres un maestro de la filosofía. O sea, realmente no he conocido a nadie que tenga esta vocación, tenga esta pasión. Y los tres lo tenéis, pero es que tú, Ricardo, te emocionas tanto, lo entregas. En cada palabra que haces, lo entregas, lo vives y eso se ve muy pocas veces y en muy pocos invitados. Gracias, de verdad. Tengo que pelear con Gigi y Gigi se calla cuando hemos peleado, se queda callado. No. La verdad que os la agradezco a los tres. Genial, muy bonito. Y tengo al administrador de mi pareja, que lo tengo aquí enfrente, que acaba de llegar a casa. A lo mejor es Dios. Y alucinando y hablas de alguien que no existe. Estoy intentando hablar. Por favor. Estoy intentando terminar el programa. Gracias. Ay, Dios mío. Vale. En fin, muchísimas gracias. Seguimos y espero que en diciembre podamos volver a repetir este programa con otro tertulia, con otro debate y con lo que queráis. Yo siempre estoy a disposición. Si algún momento queréis hacer algo, vamos a comer y a cenar, ¿no? Yo voy a comer. Muchas gracias. Adiós.
luego. El problema no era ruedas, que tengo ruedas.